Queridos hermanos, estimados amigos, bienvenidos a escuchar la palabra de Dios que enriquece, que fortalece y que transforma nuestras vidas. Y la primera lectura de este día está tomada siempre del primer libro de Samuel, capítulo 4, versículo del 1 al 11. Por entonces se reunieron los filisteos para atacar a Israel. Los israelitas salieron a enfrentarse con ellos y acamparon junto a Piedrayuda, mientras que los filisteos acampaban en el cerco. Los filisteos formaron en orden de batalla frente a Israel. Entablada la lucha, Israel fue derrotado por los filisteos. De sus filas murieron en el campo unos 4,000 hombres. La tropa volvió al campamento y los ancianos de Israel deliberaron: ¿por qué el Señor nos ha hecho sufrir hoy una derrota a manos de los filisteos? Vamos a Silo a traer el arca de la alianza del Señor para que esté entre nosotros y nos salve del poder del enemigo. Mandaron gente a Silo por el arca de la alianza del Señor de los ejércitos entronizado sobre querubines. Los dos hijos de Elí, Hofní y Finés, fueron con el arca de la alianza de Dios. Cuando el arca de la alianza del Señor llegó al campamento, todo Israel lanzó a pleno pulmón el alarido de guerra y la tierra retembló. Al oír los filisteos el estruendo del alarido, se preguntaron: ¿qué significa ese alarido que retumba en el campamento hebreo? Entonces se enteraron que el arca del Señor había llegado al campamento y, muertos de miedo, decían: ha llegado su Dios al campamento. ¡Ay de nosotros! Es la primera vez que nos pasa esto. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de esos dioses poderosos? Los dioses que hirieron a Egipto con toda clase de calamidades y epidemias. Valor filisteos, sed hombres, y no seréis esclavos de hebreos como lo han sido ellos de nosotros. Sed hombres y al ataque. Los filisteos se lanzaron a la lucha y derrotaron a los israelitas, que huyeron a la desbandada. Fue una derrota tremenda. Cayeron 30,000 de infantería israelita. El arca de Dios fue capturada y los dos hijos de Elí, Hofní y Finés, murieron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Con el Salmo 43 respondemos a esta palabra: redímenos, Señor, por tu misericordia. Ahora nos rechazas y nos avergüenzas, y nos sales, Señor, con nuestras tropas. Nos hace retroceder ante el enemigo y nuestro adversario nos saquea. Redímenos, Señor, por tu misericordia. Nos haces el escarnio de nuestros vecinos y risión y burla de los que nos rodean. Nos has hecho refrán de los gentiles. Nos hacen muecas las naciones. Redímenos, Señor, por tu misericordia. Despierta, Señor. ¿Por qué duermes? Levántate. No nos rechaces más. ¿Por qué nos escondes tu rostro y olvidas nuestra desgracia y opresión? Redímenos, Señor, por tu misericordia. Mateo 4:23. Jesús proclamaba el evangelio del reino, curando las dolencias del pueblo. Y ahora escuchemos la palabra de Dios tomada del evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo del 40 al 45. En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: si quieres, puedes limpiarme. Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó, diciendo: quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente
y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente: no se lo digas a nadie, pero para que conste ve a presentarte al sacerdote y ofrece tu purificación lo que mandó Moisés. Y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés. Pero cuando se fue empezó a divulgar el hecho de grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera, en descampado, y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en la palabra de ahora, en la primera lectura, hemos escuchado 2 intentos del pueblo de Dios y en los 2 intentos fracasaron. ¿Cuántas veces tú también has luchado y has fracasado? ¿Cuántas veces también lo has intentado y has dicho, ahora voy con el poder de Dios? Así lo hicieron el pueblo de Dios. Fueron a traer el arca de la alianza, donde estaban las tablas de la ley, que era la presencia viva del Señor. Y de hecho, cuando los filisteos se dieron cuenta que ellos tenían el arca de la alianza, pues ellos tuvieron temor, pero después se llenaron de valor y dijeron, vamos a atacar. Y vencieron al pueblo de Dios. Y en ese momento, con el Salmo hemos respondido, redímenos, Señor, por tu misericordia. Redímenos, Señor, por tu misericordia. Nos enseña el Señor que solo con su ayuda podemos salir vencedores. Entendemos más lo que decía el salmista: si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Sí, pero es que ellos habían construido la casa en nombre de Dios, es decir, estaban ya con el arca de la alianza y aún así fueron vencidos. ¿Por qué el Señor le falló? Dios no nos falla nunca. Dios nunca nos falla. Pero también Él quiere que nosotros entendamos cuál es su voluntad, porque a veces solamente le pedimos cosas materiales y lo más importante es lo espiritual. En el Evangelio hemos escuchado cómo Jesús atiende el clamor de aquel enfermo cuando le dice: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y dice el Evangelio que Jesús, sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero, queda limpio. Y este hombre fue sanado. Y el Señor le dijo: no vayas a andar diciendo que yo te he curado. ¿Y por qué el Señor no quería que se diera cuenta que este hombre había sido curado? Porque el mismo Evangelio nos dice, porque ya no podía entrar abiertamente en el pueblo porque era tanta la gente que lo buscaba, pero lo buscaba por cosas materiales, para que les curara del cuerpo. Y el Señor no ha venido solo como médico del cuerpo. Lo fundamental, Él ha venido para que tengamos vida, pero no una vida meramente material, aunque sí la puede dar, como le devolvió la vida a Lázaro, y se le devolvió, pero murió de nuevo Lázaro. Como para que entendamos que en esta tierra lo más importante es lo espiritual. Lo demás es algo temporal, es meramente pasajero. Y como este hombre no obedeció, pues dice que ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo y se quedaba fuera en el descampado, y aún así acudían a él de todas partes. Que la Virgen nos ayude para que podamos aferrarnos a Dios y que tengamos también conciencia que no siempre vamos a ganar. En la batalla espiritual no siempre se gana. Pero también es cierto que si no te apartas de Dios, aunque parezca fracasado, no eres fracasado. Aunque el enemigo te venza, pero todavía estás vivo.
puedes levantarte. Y esa es la invitación que Dios te hace. Levántate. No todo está perdido. Si todavía tienes la oportunidad de escuchar esta palabra, levántate. Significa que puedes levantarte y que le puedes decir al Señor, Señor, si tú quieres, límpiame. Si tú quieres que yo quede sano, y Dios te sana. Y yo te bendigo y te libero en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Neftalí y te espero en el próximo video.